Bienvenidos a la clase número 7 y 8, bien, de periodismo de quinto año del IMMP. Como todos los videos, vamos a repasar un poquito la unidad. Hemos visto al principio de esta unidad 2, en las clases de la semana pasada, el periodismo en la sociedad, la diferencia entre información periodística y no periodística, la diferencia entre información y noticia, y hemos incorporado las palabras de hiperónimo e hipónimo para poder describirlas. En la clase de esta semana vamos a ver el periodismo, el cuarto poder, y el periodismo ningún poder. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el periodismo es el cuarto poder? Es una expresión en realidad que le da mucha fuerza al periodismo y que hace entender que tiene la capacidad de poder influir en el funcionamiento político e institucional de un Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que se asemeja a los cuatro poderes característicos del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Recordemos que el poder ejecutivo está representado por el presidente, el gobernador o los intendentes. El poder legislativo por todos los funcionarios que crean, elaboran, discuten y aprueban las leyes. Y el poder judicial, el que es el poder, el sector del Estado que hace que las leyes se cumplan. Pero, ¿cuál es el poder entonces que se le asigna al periodismo? Si bien en la Constitución no hay ninguna referencia respecto de que el periodismo es el cuarto poder, sí se habla con mucha claridad de la libertad de prensa, que es decir, la libertad que tenemos los periodistas para trabajar en búsqueda de la información y poder publicarla, y la libertad a la libre y el derecho a la libre expresión. A pesar de que justamente no haya nada escrito de que todo eso representaría un cuarto poder que equipare a los poderes característicos del Estado. Más allá de eso, y teniendo en cuenta la responsabilidad que se le reconoce al periodismo en las naciones democráticas, el periodismo es el encargado de observar, de juzgar y de denunciar las relaciones entre nosotros las personas, las instituciones y también las leyes. Por lo tanto, el poder del periodismo reside en mantener una actitud de alerta ante la realidad y poder transmitirla con sentido crítico y promover en nosotros este criterio. Es decir, no es tan solo informarnos sobre aquellas cosas que sin el periodismo no nos podríamos enterar, sino también formar nuestra capacidad nuestra opinión y nuestra capacidad de pensar y generar opinión respecto de esto de que el periodismo investiga, estas situaciones que nos muestran como noticias y como informaciones. Tenemos algunos ejemplos que nos muestran cómo el periodismo ejerce este poder. Por ejemplo, cuando revela casos de corrupción, cuando da a conocer violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, cuando los policías hacen abuso de poder, cuando se difunden datos de la pobreza. Por ejemplo, esta foto pertenece a una investigación periodística precisamente de este año y en Argentina. Cuando se muestran protestas populares, como por ejemplo la de la marcha docente del último marzo. Cuando se informan de actos delictivos que los podemos encontrar en la sección de policiales de cualquier diario de cualquier parte del mundo. Cuando se analizan acciones del gobierno, y en este caso tenemos una foto que grafica una acción del gobierno, que fue cuando el presidente Aníbal Fernández decretó el aislamiento social obligatorio. Cuando se exponen desigualdades sociales e injusticias, por ejemplo, cuando se ponen de manifiesto sectores vulnerables de la sociedad. Es decir, el periodismo denuncia desigualdades sociales, bien, casos de corrupción, situaciones de hambre y pobreza. En este caso la fotografía es de Barbarita Flores, una niña tucumana, que a principios del 2000 fue entrevistada por una periodista que se llama María Julia Oliván, y la nena en cámara lloró porque tenía hambre. Y de ahí se desató toda una investigación periodística en la que se denunciaron los casos de desnutrición en Tucumán en la época del gobernador Julio Miranda. Datos de pobreza alrededor del mundo, situaciones de violación a los derechos humanos, como en el caso de la última dictadura militar en Argentina, que dejó el saldo de 30.000 desaparecidos. Bien, análisis de acciones del gobierno o presentación de acciones del gobierno. Seguimos con el caso de la pandemia y de los anuncios de Aníbal Fernández. Pero hubo un caso muy paradigmático en la historia del periodismo, y es esta fotografía que se tomó en Sudán por un periodista que se llamaba Kevin Carter, que
trabajaba para The New York Times. Esta fotografía se publicó, generó mucho revuelo por el debate sobre hasta dónde llega el periodismo a retratar la sociedad y por qué el periodista no ayudó al niño. Mucho tiempo después se descubrió que el niño tenía la pulserita ya de identificación de la Cruz Roja en una de sus manos y que el periodista no podía acercarse porque ya estaba siendo ayudado por los médicos y captó el momento justo y preciso en el que el buitre estaba por atacarlo. El niño fue salvado por los médicos, vivió unos años después, pero no llegó a cumplir los 18 años porque murió de una enfermedad. Sin embargo, la presión social que se ejerció sobre el periodista y fotógrafo lo llevó a una depresión y a que se suicide. Les invito acá y les ofrezco 2 links donde pueden leer más sobre el premio Pulitzer, que es el premio que ganó él a raíz de esta fotografía publicada, y también cuál es la verdadera historia de esta fotografía. Otro caso paradigmático respecto del poder del periodismo es el caso Watergate, que lo vamos a analizar más adelante cuando veamos el tema fuentes de información. En este caso, fue en la década de los 70, Richard Nixon era presidente de los Estados Unidos y mediante una investigación periodística de 2 señores llamados Woodward y Bernstein, descubren cómo Nixon investigaba al partido contrario, al partido político contrario, y cuando se descubre todo, Nixon renuncia a la presidencia norteamericana. Entonces podemos analizar cuánto poder tiene el periodismo que ante una investigación y una noticia que se publique puede llevar a que renuncie el presidente del país más importante del mundo. Por lo tanto, estas cuestiones plantean claramente cómo el periodismo utiliza y practica la acción de informar que le corresponde, ¿bien? Pero también tiene otras maneras de presentar las informaciones que pueden servir y que son menos críticas, como en el caso de el periodismo de espectáculos o del periodismo deportivo, en el caso de la transmisión de un partido de fútbol, en el caso de un informe de tránsito. Muchas veces podemos haber escuchado en una radio, sobre todo en las de Buenos Aires, que dicen cómo está el tránsito en las principales avenidas y rutas de la capital federal. Datos sobre las farmacias de turno, bien, que si bien conforman informaciones no periodísticas, están dentro de medios periodísticos. Informaciones sobre proyectos o vinculadas con la educación también forman parte de otras maneras de informar que tiene el periodismo. Ahora veamos. Cuando las informaciones resultan demasiado molestas para sectores poderosos, tanto para el Estado, para empresas, para grandes empresarios, suelen aparecer represalias contra los periodistas y contra los medios que las publican. Por lo tanto, a veces reciben amenazas, extorsiones, ataques y hasta atentados que intentan silenciar las voces de quienes se animan a tratar cuestiones que son muy comprometidas. Por lo tanto, pretenden con estos procedimientos que el cuarto poder se quede sin poder. En el caso de Argentina, tenemos un caso muy conocido de José Luis Cabezas, y es el que pido que trabajen en la clase del día martes, en la clase de mañana. Bien. Por otro lado, también el atentado a la revista francesa Charlie Hebdo, en la que, bueno, la revista la verdad que es bastante particular y es muy crítica y es muy irónica y satiriza mucho. Había publicado una caricatura de Alá que había ofendido a sectores musulmanes terroristas, y hace unos cuantos años 3 personas, terroristas armados, han ingresado a las oficinas de la revista y asesinaron a, bueno, las personas que ustedes ven en la imagen. 2, 4, 6, 8, 10, 11 personas fueron asesinadas y después estos terroristas se suicidaron. Ha causado mucha conmoción en el mundo del periodismo y en todo el mundo, porque nadie creía capaz que 3 personas entren como si nada a un edificio y, bueno, alcen fuego y maten a las personas que estaban en ese momento, que entre periodistas, fotógrafos, caricaturistas y directores de la revista. Entonces, suele pasar también, o sea, pasa, lo que quiero decir, que cuando el periodismo difunde informaciones o análisis o productos que le pueden molestar a otros sectores, sí pueden ejercer la violencia, o se lo pueden hacer, pero por supuesto que condenamos todo este tipo de violencia.
Y esta es una imagen, bien, que determina cómo se denuncian los casos de desnutrición en la provincia de Tucumán en el año 2002 a partir de que se dé a conocer el caso de Barbarita Flores, ¿bien? Entonces, todos estos ejemplos nos sirven para poder analizar cuál es el papel del periodismo en la sociedad y quizás si no hubieran aparecido en los medios de comunicación nunca nos hubiéramos enterado que en la misma provincia había niños que se morían de hambre. De hecho, hasta el día de hoy y las últimas informaciones es que las comunidades wichis están padeciendo desnutrición y enfermedades que, por ejemplo, no tienen agua potable, tampoco luz eléctrica, y en lo que va del año 2020 van muriendo más de 10 niños desnutridos del Chaco. Entonces, fíjense si no es importante que nosotros sepamos este tipo de informaciones, porque a partir de eso muchas personas se están moviendo, tanto del Estado como particulares, para poder ayudar y colaborar con estas situaciones que son verdaderamente alarmantes, preocupantes y bueno, muy movilizantes. Espero que les haya servido las explicaciones del video para poder entender la frase del periodismo cuarto poder y de las frases el periodismo ningún poder. Para poder continuar bien con con esta clase, para, para, la, para la clase del martes, la clase sería la número 8, bien, pues analizamos la frase de en quién reside, bien, el poder del periodismo cuando nos referimos a que el periodismo no tiene ningún poder. Decimos que el periodismo no tiene ningún poder justamente porque el poder se lo da el público, porque tiene que ver con cómo nosotros, los que leemos los diarios y los que vemos los noticieros, reaccionamos ante las informaciones que nos transmiten los periodistas. Por lo tanto, cuando no reaccionamos, la información publicada queda ahí y no pasa nada. Sin embargo, cuando sí reaccionamos, le damos importancia a eso que se publica. Por lo tanto, y he dicho muchas veces por lo tanto, el verdadero poder del periodismo reside en factores ajenos al periodismo y que están relacionados con la conciencia del público acerca de las actitudes que debemos asumir en relación a las informaciones que difunden los medios de prensa. Si lo que publica un medio, por más combativo y polémico que sea, no moviliza a la opinión pública, no tiene ningún sentido lo que se publica. Muchas veces el Estado tiende a no llevar el apunte a las informaciones que se publican para que pase la tormenta y bueno, las informaciones queden ahí nomás. Y muchas veces, y es lo que les decía recién, estos sectores reaccionan bien porque se ven atacados, se ven investigados y reaccionan de forma violenta. Es lo que bueno, es el ejemplo de José Cabezas y de la revista Charlie Hebdo. Ahora sí, espero que les sirva, me estaba olvidando de esa partecita, espero que les sirva para poder trabajar esta semana, espero que se estén cuidando en sus casas y protegidos con sus familias. Les mando un abrazo grande a todos y esperando bueno, también de que pasen los días para que estemos más cerca de volver a las clases presenciales. Les mando un saludo a todos. Hasta la semana que viene.